En la Ley General de Educación se establecen los principios de calidad y equidad, por lo que se pretende ofrecer una educación de calidad que cumpla con los requerimientos necesarios para que los alumnos hagan frente a las características y necesidades que el entorno les exige, brindándoles habilidades, destrezas, conocimientos, actitudes y valores que puedan poner en práctica en su vida cotidiana. Además, se tiene como uno de los principales objetivos garantizar el acceso y la permanencia de aquella población en situaciones de vulnerabilidad, ofreciendo las herramientas necesarias para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades educativas, por lo que la equidad puede entenderse también como uno de los ejes rectores de estos documentos. Ley General de Educación de 1993. Esta ley pretendía regular la educación que imparten el Estado, Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares o con reconocimiento de validez oficial. En cuanto a la educación básica, mantenía el derecho de todos los mexicanos a la educación, además de ser obligatoria, laica y gratuita. Para esta ley, los niveles de educación básica consistían en primaria y secundaria. Y entre los fines de esta educación básica se encuentran contribuir al desarrollo integral del individuo para que ejerza plenamente sus capacidades humanas, favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la capacidad de observación y reflexión crítica, fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país. Promover mediante la enseñanza de la lengua nacional, el español, un idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las lenguas indígenas. Entre otros fines de la educación básica en esta ley se encontraban infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al mejoramiento de la sociedad. Promover el valor de la justicia, de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos. Fomentar las actitudes que estimulen la investigación e innovación científicas y tecnológica. Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos que constituyen el patrimonio cultural de la nación. Estimular la educación física y la práctica del deporte. Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto de la dignidad humana. Hacer conciencia de la necesidad de un aprovechamiento racional de los buenos recursos naturales y de la protección del ambiente. Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el bienestar general. En esta ley se establecían acciones educativas en el ámbito federal, estatal y municipal. En el ámbito federal, la Federación debía determinar para toda la República los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria y la normal, a cuyo efecto se considerara la opinión de las autoridades educativas locales y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, así como autorizar sus usos. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica y realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional y fijar los lineamientos generales de la evaluación que las autoridades educativas locales deberían realizar. En el ámbito estatal, las entidades federativas deberían prestar los servicios de educación inicial básica, incluyendo la indígena, especial,
así como la normal y demás para la formación de maestros. Promover y prestar servicios educativos. Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria, secundaria y la normal. Ajustar en su caso el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación primaria, secundaria y normal con respecto al calendario fijado por la Secretaría. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determinaba. En el ámbito municipal, cada ayuntamiento de cada municipio podría, sin prejuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federales y locales, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. Esta ley establecía la distribución social de la función educativa entre la federación y la entidad federativa. El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa podrían celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a las que refiere esta ley. Podrían promover y prestar servicios educativos de acuerdo a las necesidades nacionales, regionales y estatales. Determinar y formular planes y programas de estudio de acuerdo a las necesidades regionales y estatales. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios distintos a los mencionados en esta ley. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los de primaria, secundaria y normal. Editar libros y producir otros materiales didácticos distintos de los señalados en la educación básica. Entre otras acciones coordinadas entre la Federación y las entidades se encontraban promover permanentemente la investigación que sirva como base a la innovación educativa, prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas a fin de apoyar al sistema educativo nacional, impulsar el desarrollo de la enseñanza tecnológica y de la investigación científica y tecnológica, fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones, vigilar el cumplimiento de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias y las demás que con el carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables. En esta ley de educación se establecían acciones concretas en coordinación con las entidades federativas y los municipios. El gobierno de cada entidad federativa podría promover la participación directa del ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas, estatales y municipales. El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrían celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo. ¿Cuáles son los apoyos que, según tu inferencia sobre el artículo 21, debería recibir un docente? Se deben brindar, por parte de las autoridades educativas, cursos de capacitación y programas de regularización para los docentes, con el propósito de coadyuvar en el mejoramiento de su desempeño profesional. Además de ofrecer un salario digno que le permita al docente satisfacer sus necesidades básicas y tener un nivel de vida digno, al igual que los horarios de trabajo que le permitan desarrollarse en otros ámbitos de su vida personal y social. Aunado a ello, las autoridades educativas deberán otorgar incentivos a aquellos docentes que sobresalgan en su labor profesional, a modo de distinciones, estímulos y recompensas, de tal manera que se propicie un mayor reconocimiento a la labor de los maestros. Ahora bien, ¿en qué consiste la equidad educativa?
Se trata de atender a grupos y regiones vulnerables, estableciendo políticas educativas incluyentes, transversales y con perspectiva de género, que permitan a todos ejercer cabalmente su derecho a la educación. Es decir, se buscan generar estrategias y políticas que faciliten y garanticen la incorporación y la permanencia de todos los niños, adolescentes y jóvenes en los distintos servicios educativos, independientemente de su condición, origen o grupo social, cultural, étnico o socioeconómico. Dado que la equidad busca la igualdad de oportunidades, la Ley General de Educación establece políticas públicas que ayuden en dicha equidad educativa a todos los sectores de la población, sobre todo para aquellos grupos que viven en zonas con mayor rezago educativo, como son las colonias populares marginadas o áreas rurales. Para ello se establecen tres categorías, a saber, medidas preventivas, cuyo propósito es evitar efectos adversos en el aprendizaje; medidas compensatorias, cuyo fin es apoyar a aquellos alumnos que, por cualquier circunstancia, tengan problemas en su desarrollo escolar; medidas remediales, que buscan corregir las inconveniencias educativas que algunos sectores han tenido, como son la deserción escolar, la falta de escuelas en algún nivel, entre otros. De las medidas que la Ley General de Educación establece en orden preventivo, destacan promover más centros de desarrollo infantil, albergues, para apoyar a aquellos alumnos que, por cuestión de distancia u otros factores, les sea complejo acudir a una escuela regular. También prevé programas que colaboren con los padres de familia en la educación y atención de sus hijos. En cuanto a las medidas compensatorias, es aquí donde la Ley General de Educación tiene más opciones, que van desde prever mejor y mayor material educativo, becas a estudiantes, mayores escuelas a nivel preescolar, fomentar la educación a distancia, apoyos alimentarios, de salud, entre otros, debido a que es aquí donde se encuentra el mayor problema en cuanto a rezagos educativos por necesidades económicas, de salud, habilidades cognitivas, entre otras. En cuanto a aquellas de carácter remedial, se enfocan en aquellos individuos que desertaron de la escuela ordinaria, sobre todo para, para concluir la primaria y la secundaria, en la promoción de campañas de alfabetización en diversos rubros. Por ejemplo, ya que ahora es necesario incluir habilidades digitales, sobre todo entre adultos, dado que es un sector que todavía cuenta con mayor desventaja en el uso de las tecnologías de la información. Cabe mencionar lo complejo que es vincular lo que la ley establece y los recursos que se otorgan a las entidades estatales y al federal, dado que no hay una sanción si se usan o no para abatir el rezago educativo. En materia de diversificación de la oferta educativa como apoyo al rezago, se ha buscado ampliar la cobertura implementando sistemas educativos en medios digitales como son la radio, televisión e internet, apoyando a poblaciones marginadas, además de incluir convenios educativos para niños y jóvenes migrantes, sin dejar a un lado a adolescentes y adultos que no han logrado concluir sus estudios, apoyándoles en la INEA para primaria y secundaria, además de aumentar la cobertura en bachillerato a distancia, incrementando los estudiantes que concluyan su educación básica. Por otra parte, la Ley General de Educación expone que la educación especial es aquella que está encaminada a apoyar a personas con discapacidades de toda índole, ya sean transitorias o permanentes. Además, en este rubro se incluyen a los casos sobresalientes. En general, se procura que este sector de la población pueda incluirse en la medida de su discapacidad en la escuela ordinaria,
De no ser así, se canalizarán a establecimientos adecuados a ellos, buscando su desarrollo educativo en convivencia social y capacitación para el. Incluye además capacitación a padres, maestros y otros actores que acompañan a este sector. Es importante considerar que es preferente canalizarles a escuelas ordinarias para evitar la doble carga de trabajo al establecer un modelo básico para discapacitados y otro para los que no lo son. Además, esta inclusión proporcionará integración entre todos estos alumnos, evitando clasificación y etiquetas sobre su condición.